Bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! Arrancamos a vista de dron en la costa de Cantabria. Ahí rompe una derecha sobre fondo de roca y que gracias a un mar limpio propició días atrás unas condiciones clásicas para disfrute de los habituales a este spot. Alex Heidler dirige Feather in the Wind, un film que documenta una historia de 3 surfistas en un viaje en busca de las joyas que atesora la costa de Perú. Matt Kreppel, Ludo Dulou y Kepa Cero fueron los afortunados. Nuestros ancestros, más de 5.000 años, ellos fueron los principales en el mundo. En el tercer capítulo de Peace and Power, el brasileño y bicampeón del mundo Filipe Toledo revive los mejores recuerdos de su vida en Ubatuba, con sus amigos de la infancia y su hermano Matthews. Nathan Florence ha hecho de su pasión una profesión: vivir mostrando sus viajes alrededor del mundo en las olas más espectaculares. Y una muestra es este recopilatorio en el que ha resumido la pasada temporada. Otro surfista que sabe rentabilizar su pasión en la búsqueda de las mejores olas es el portugués Nick Bonru, que con su equipo se aventuraron por la hermosa costa de Safi, en Marruecos, y sus famosos tubos de derechas. King es una película con Lauryn Hill, de Restovich y sus familias como protagonistas. Una historia del océano, el amor y la conexión con el mundo que hemos heredado y de las decisiones que podemos llegar a tomar. Kyle McIntosh es un productor independiente con base en Australia, que nos presenta 3 of 3, un recopilatorio por lugares de Australia, Fiji o Indonesia, y con una larga lista de surfistas, y de ellos la mayoría son desconocidos. Poco se sabe de las olas y la cultura del surf en Japón. Motoko Kumagai nos despeja la duda en este vídeo filmado en un lugar llamado Shiminato, junto a varios surfistas locales aprovechando la entrada de un tifón. El director Jack McCoy celebró con The Documentary el título mundial del australiano Marco Chilupo, logrado en 1999. Y a punto de cumplirse 25 años de aquella gesta, vuelve con la cinta remasterizada para cines. Con esta efeméride nos despedimos. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.